Instituto Nacional de México, Campus Tláhuac. Buenas tardes, maestro y compañero. Nosotros somos el equipo 3 y le vamos a exponer sobre las culturas mesoamericanas. Conformación de las culturas mesoamericanas. En América existieron grandes civilizaciones en el periodo precolombino. Las más conocidas fueron las civilizaciones mesoamericanas, las cuales habitaron en México y América Central, las cuales también presentaremos después. Origen de la cultura olmeca. Ubicación, principales sitios: Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta. Definición: la cultura olmeca también ha sido llamada la cultura madre por ser la más antigua, que significa los que habitan en la tierra de hule, la cual es una definición del vocablo náhuatl. Se situaron en las tierras bajas del centro del sur de México durante el periodo preclásico, periodo en el que se establecieron 1200 y 500 a.C. Se asentó entre los actuales estados de Veracruz y oeste de Tabasco. La actividad económica. La agricultura era la base de su economía. Maíz, frijoles, chile y calabaza fueron sus principales cultivos, los cuales comerciaban principalmente con Oaxaca. Este comercio se basaba en un intercambio. Actividad política. San Lorenzo era su establecimiento político más importante y se ejercía en torno al linaje religioso. El gobierno olmeca conformaba una teocracia en la que las personas de religión gobernaban sobre el pueblo a raíz de su divino y al conjunto con un rey. Actividad social y cultural. Costumbres y tradiciones. Ofrendas masivas. Cultos a niños recién nacidos. Los hombres utilizaban taparrabo, capas, ajorcas y las mujeres usaban falda ajustada con un cinturón. Otro aporte fue la invención del juego de pelota con fines religiosos o didácticos. Rituales funerarios. Hay dos tipos de actos mortuorios: sacrificio humano y con motivos ceremoniales relacionados con la religión, ceremonias destinadas a conmemorar o rendir tributo a una persona que ha fallecido. Su religiosidad y principales dioses o deidades. Tenían una religión politeísta, dioses eran relacionados con la agricultura. El respeto hacia los elementos de la naturaleza también estaba. El centro de su religión y culto es el jaguar. El hombre de la cosecha y dios de la lluvia eran dioses. El jaguar. Este mito se dice que el jaguar copuló con una hembra humana y así dio nacimiento a estos hombres jaguar. Serpiente emplumada. En tradiciones posteriores, el quetzal o serpiente emplumada fue conocido como el dador del maíz a la humanidad o símbolo de muerte y resurrección. Su arquitectura y su arte. La arquitectura de la cultura olmeca es sagrada en sus diferentes ámbitos y se integra en el ambiente natural. Son los precursores de los sitios mesoamericanos posteriores. San Lorenzo es uno de los principales centros y se encuentra ubicado en una explanada levantada mediante una gigantesca labor de acarreo de tierra. La Venta está situado en el centro de una isla pantanosa. El centro principal es una gran pirámide de arcilla escalonada que fue rodeada por construcciones más bajas siguiendo un eje norte-sur, la primera en Mesoamérica. El arte olmeca temprano tuvieron materias primas de gran valor como el jade, el cristal de roca, la obsidiana y la magentita. A partir de estos perfeccionaron la talla y por tanto su arte escultorio. Pintura, escultura, literatura y música eran parte de su arte. La expresión artística como reflejo del alma de los olmecas. Tenemos dos hipótesis que sobresalen. Los olmecas son los jereritas o bien los hombres olmecas y los jereritas conviven y se mezclan las razas. De cualquiera de estas dos formas se podría explicar que esa fue la razón por la que los olmecas, a pesar de ser considerada una cultura incipiente, sus adelantos eran mayores a la época en la que se clasificaba el preclásico. También se podría entender el por qué los olmecas y sus templos y sus construcciones tienen forma ascendente como lo fue la Torre de Babel, es decir, la influencia constructiva y la cultural en términos generales de Babilonia a este continente. A continuación les presentamos la cultura teotihuacana. Bueno, Teotihuacán viene del nombre náhuatl, que significa lugar donde los hombres se convierten en dioses o ciudad de los dioses. Es el nombre que se le da a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamericana. Bueno, el origen, alrededor del inicio de la era cristiana, Teotihuacán era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenca de Anáhuac. La ciudad fue importante
nodo comercial y político que llegó a tener una superficie de casi 21 kilómetros cuadrados, con una población de 100.000 a 200.000 habitantes. Bueno, su ubicación, la cultura teotihuacana era una de las expresiones culturales de México que se desarrolló entre los años 150 y 650 después de Cristo, y la cual encierra muchos misterios. Se ubicó en la ciudad de Teotihuacán, en el Valle de México, y que en la actualidad se encuentra en los estados de Puebla y Tlaxcala. Aunque el Valle de México fue el epicentro para que esta cultura se formara, con el tiempo se extendió hasta llegar al sur de los Estados Unidos, a una sección del territorio de Guatemala. Su religión fue similar a la de otras culturas precolombinas, como puede ser la cultura maya, la cultura azteca, entre otras, en donde rendían culto a varios dioses que controlaban con diferentes funciones. Las familias de esas culturas tenían una deidad animal propia, en la cual se enterraba junto a la persona al momento de fallecer. Su organización política contaba con una organización que se regía a través de un gobierno compuesto por líderes religiosos, lo que significaba un grupo de personas religiosas y militares. La organización social de los teotihuacanos, por ende la nobleza militar estaba en la cúspide, seguido de un grupo de funcionarios y sacerdotes con un origen aristocrático, lo cual se encargaban de la administración de la población, y por último se encontraba el estrato de los agricultores, los comerciantes y los artesanos, los cuales vivían en barrios específicos y según la actividad que realizaban. La economía teotihuacana fundamentalmente era agrícola, en donde existían muchos intercambios de maíz, frijol, pimiento, cereales, tomates y amaranto con las culturas aledañas. Sin embargo, estos cultivos utilizaban un método de riego que era insuficiente para sostener la gran ciudad y en su momento cumbres, por lo que se vieron en la necesidad de practicar la caza, la crianza de animales y la recolección, igual que de la extracción de minerales como la arcilla, el estaño, la obsidiana y el basalto, para realizar piezas artesanales que muchas veces usaban como intercambio comercial con otros pueblos. Los dioses teotihuacanos eran elementos como el agua, la tierra y el fuego. Eran su prioridad para esta cultura, y muchos de sus dioses eran la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl, el dios del fuego, Huehuetlacol, el dios de la lluvia y la siembra, Tlaloc, el dios del cielo y de la tierra, Tezcatlipoca, en donde los ritos por lo general se realizaban basándose en sacrificios de animales y humanos, siendo los animales sagrados como es la serpiente, el búho, el águila y el puma. Bueno, Quetzalcóatl era uno de los más importantes dioses de la cultura mesoamericana y a veces fue considerado la principal divinidad del panteón mexica. Huehuetlacol era uno de los dioses del fuego, en la cual representaba un brasero que traía en la cabeza. El dios de la lluvia y de la siembra, Tlaloc, bueno, los mexicas lo tenían como el responsable de la estación de lluvia y hacían ceremonias para honrarlo en el primer mes del año. El dios del cielo y de la tierra, Tezcatlipoca, era el dios de la providencia, de lo invisible y la oscuridad. Entre los náhuatl, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son dualidad y antagonía. Bueno, y varios de sus templos era la pirámide del sol, la pirámide de la luna, el templo de Quetzalcóatl y el palacio de los jaguares. El arte de los teotihuacanos se destaca por su belleza en la pintura mural, además en el lugar de Mesoamérica que cuenta con un gran número de fresnos y maravillosas técnicas empleadas, las cuales se basan en utilizar productos que se derivan de la goética, hematita, malachita y limonita, las cuales se aplicaban sobre la base de cal y arena de cuarzo para destacar los increíbles colores. Bueno, la aportación de esta cultura se destacó el juego de la pelota, la gastronomía, el arte, la cerámica y la técnica que empleaban en la agricultura. El juego de la pelota, conocido como el textli, el cual consiste en insertar una pelota en un aro ubicado en la pared. La gastronomía rica, que era la carne de armadillo, aunque sus platos principales estaban elaborados con maíz, frijol y hongos de monte. El arte y la cerámica, las cuales se destacaban por sus vasijas, cuchillos, vasos, ollas y máscaras ceremoniales que eran elaboradas para otras culturas por su espléndida
decoración y majestuosos colores, y las técnicas de agricultura. Esta población creó novedosos sistemas de drenaje y riego, construyendo los canales que se utilizaban para mejorar el agua, sembrando en terrazas y eran las famosas chinampas. El arte como reflejo del alma. Esta cultura, las personas creían en varios dioses, eran teócratas, por lo tanto eran tan creyentes en sus dioses que llegaban a sacrificar a personas por hacer sus rituales para que esos mismos dioses les cumplieran sus promesas. A continuación les presentaremos la cultura maya. Me tocó los mayas, y la cultura maya se refiere a una civilización mesoamericana que destacó a lo largo de más de dos milenios en numerosos aspectos socioculturales, como su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente americano, su arte, la arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como en astronomía, matemáticas y comprensión de la ecología. La ubicación, en este caso la cultura maya se extiende sobre un área más de 350.000 kilómetros, que comprende una buena parte del suroeste mexicano en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Belice, el centro y el norte de Guatemala y la frontera noroccidental de Honduras. Y aquí podemos ver una imagen. La economía maya estaba sostenida por el entorno agrario, por lo cual la mayor parte de sus recursos lo obtienen de la agricultura, luego le sigue la pesca y en su menor medida la caza de animales. Ahí tenemos las zonas económicas, y estas estaban ubicadas al oriente sur de lo que hoy es la República Mexicana, más específico en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y también en países del centro de América como Belice, Guatemala, Honduras y Belice. Al comprender, al comprender casi 225.000 kilómetros cuadrados de territorio, y a su vez también la zona central en las que estaban ubicados, les daban tres distintos climas a la civilización, lo que provocó crecimiento desproporcional, teniendo las localidades del norte con un crecimiento exponencial, y conforme esto pasaba, en el sur el crecimiento era menor. La cultura. La cultura maya fue una gran civilización precolombina de Mesoamérica que emergió durante el periodo clásico de la historia y que fue conocida por su lenguaje escrito, por su arte, su arquitectura y por los sistemas matemáticos y numéricos que ejecutaron, así como el uso de la astronomía. Una de sus características es que su arquitectura, los mayas tuvieron la capacidad de construir ciudades, y aunque algunas de ellas ya encontraron abandonadas, en tiempos de la conquista se evidenció que abarcaron un inmenso territorio y su cultura dominó ampliamente la zona y aprendieron a vivir de la selva. Su alimentación de los mayas fue principalmente vegetariana, y la carne que consumían era obtenida mediante la cacería, pues la domesticación fue muy limitada. La vestimenta de los mayas fue muy importante y se distinguió por los adornos, las perforaciones nasales, vestidos bordados para las mujeres y capas bordadas para los hombres, pero no se conoció algún tipo de jerarquías en la relación de la vestimenta. En la religión, los mayas construyeron un cuerpo de creencias religiosas para explicar el origen y la estructura del cosmos, así como para justificar el papel que la humanidad juega en el mantenimiento del orden en esa realidad. La mayor complejidad social de la sociedad maya es el reflejo de la jerarquización y especialización de los dioses y de los sacerdotes. Estos también tenían sacrificios, y era una gran contribución para los mayas, ya que no solo hacían sacrificios humanos, sino también de animales, los cuales eran utilizados para la agricultura y darle gracias a los dioses por brindarles fertilidad. Las pirámides es algo muy clásico, y eran coronadas con tres templos de madera, de techo y de paja, conocidos como el complejos triádicos. En el clásicos tenían uno o dos cuartos con la caracterización de bóveda maya. Eran volúmenes geométricos realmente enormes y sirve de basamiento.
construcciones típicas de centros ceremoniales del templo, acercándolo lo más posible al cielo. Las pirámides eran decoradas con relieve y estuco pintando de diversos colores. Las pirámides escalonadas mayas servían para varios propósitos, además de ser tumbas, y no eran construidas con grandes bloques, sino pequeños bloques. Asimismo, se construían templos sobre uno más. Las ciudades mayas generalmente estaban divididas en cuartos, cruzada por dos avenidas y orientadas al este-oeste y norte-sur. Las paredes eran pintadas con frescos de motivo generalmente mitológico. La Kulkan, conocida también por el nombre del castillo, se ubica en el que fue el centro religioso más importante del mundo maya. La expresión artística como reflejo del alma hacían representaciones de deidades y escenas narrativamente históricas. En estas últimas, la figura humana posee el papel protagónico. En las pirámides mayas representan la afirmación del poder y la conexión con el mundo de los dioses. La arquitectura piramidal maya se caracterizó por la superposición de plataformas que sirvieron de basamiento a los templos, dándole la altura necesaria para que la comunicación con el cosmos y las deidades fuesen efectivas. A continuación les presentaremos la cultura tolteca. Toltecas. Los toltecas fueron una cultura mesoamericana que tuvo su apogeo en la meseta central de México durante el periodo posclásico mesoamericano, entre el año 900 y 1200 después de Cristo. Gracias a su gran destreza militar, esta cultura logró expandirse y evolucionar al punto de que construyó un imperio, el cual difundió su cultura sobre toda la región. Los pueblos vecinos consiguieron conquistar Tula y los toltecas se fueron dispersando. Sin embargo, no llegaron a extinguirse, sino que se fusionaron con las otras culturas más pequeñas y modernas. En la lengua náhuatl, tolteca significa maestros constructores, concepto que se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura. Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercieron influencia en la mayoría de sus pueblos indígenas mesoamericanas, quienes consideraban el linaje tolteca como signo de respeto y de autoridad. Ubicación. Los toltecas conquistaron la ciudad de Teotihuacán en el año 750 después de Cristo. Este fue el lugar donde se asentaron y desarrollaron como civilización para el año 800. Fundaron la ciudad de Tula. Esta ciudad fue uno de los principales centros ceremoniales que tuvieron los toltecas. Se estima que la ciudad de Tula llegó a poseer 30,000 habitantes. Características de los toltecas. Comercializaban con pueblos tanto cercanos como lejanos, principalmente artesanías de cerámica y productos textiles. Rendían culto al dios Quetzalcóatl, conocido como la serpiente emplumada, quien era su mayor deidad. Eran pueblos guerreros. Se decía que los toltecas eran fuertes y violentos. La importancia militar de esta cultura permitió expandirse territorialmente mediante sus guerreros. Realizaban sacrificios humanos como ofrendas para los dioses, tal como la mayoría de las culturas mesoamericanas. Se destacaron con su arte, principalmente con las esculturas. En la región se han mantenido diversas estatuas toltecas llamadas atlantes. Se representan a sus dioses y guerreros. Organización social. La organización social de las toltecas se divide fundamentalmente en dos clases: la clase privilegiada y la clase servil. Clase privilegiada. Gobernante supremo, poseía el gobierno absoluto sobre el pueblo y se llamaba Tlatoque. Sacerdotes y funcionarios, el nombre de la región que se encargaba del culto, y administradores que se encargaban de las funciones públicas, militares, guerreros que defendían a la ciudad en caso de un ataque y que se encargaba de expandir el imperio. Clase servil, agricultores y artesanos, todos aquellos que trabajaban en materias primas y cultivaban o elaboraban objetos para el uso del comercio. Esclavos y prisioneros de guerra, estos conformaban el último escalón social en la sociedad. Eran usados en las ceremonias como sacrificio humano hacia la veneración de los dioses toltecas. Organización política. La organización política de la civilización tolteca se destacó por su autocrática. De esta manera, el dominio militar era el que gobernaba.
en conjunto con las castas sacerdotal y funcional. Tenían un gran poderío guerrero con el cual invadían a otras tribus, cuales deberían pagar sus tributos. Arquitectura. Los toltecas fueron grandes arquitectos, incluso introdujeron en Mesoamérica pirámides en B, que conocemos por las construcciones antiguas que aún hay. Consiste en un tipo de construcción desde cuya base parte una escalera que conduce hacia arriba. Dichas construcciones fueron utilizadas como templo. Arte. Los toltecas desarrollaron su arte principalmente sobre estatuas y murales pintados. En general, eran destinadas a las obras arquitectónicas para la fabricación de sus artesanías, como las cuales buscaban representar a sus dioses y personajes célebres, utilizaban materiales como la cerámica y la piedra. Escultura de los toltecas. La civilización tolteca era muy conocida por sus famosos atlantes, que elaboraban para decorar y sostener los techos de sus construcciones. Economía de los toltecas. De manera similar que las demás culturas mesoamericanas, la economía tolteca fue primordialmente en base a la agricultura de los toltecas. Desarrollaron sistemas de canales de riego con los que fueron capaces de cosechar en abundancia. Sus principales cultivos fueron frijol, chile, maíz, amaranto y algodón. Además, otra actividad económica fue muy importante para la civilización fue el comercio. Los toltecas intercambiaban objetos de artesanías, metales y piedra de todo tipo de materias primas que obtenían en sus conquistas. Religión tolteca. La religión de la cultura tolteca era politeísta y panteísta, lo que significa que los toltecas adoraban tanto a divinidades como a los elementos de la naturaleza. En esta cultura fue muy relevante la figura del chamán, quien los guiaba a los ritos religiosos. Dioses toltecas, Quetzalcóatl, principal divinidad tolteca, dios de la vida y de la sabiduría que simbolizaba el orden y la civilización. Tezcatipocla, dios de la oscuridad. Tlaloc, dios del agua y de la lluvia. Sinteol, dios del maíz. Itzclac, Ilcuy, dios de la justicia y de los cuchillos. Mixcoatl, dios de los guerreros. Los toltecas fueron un pueblo que dejó muchas aportaciones a otras culturas vecinas. Entre ellas podemos destacar sus notables conocimientos de la medicina y de la astronomía, piezas y metodologías modernas para la época, un sistema de correo con mensajeros en el que se comunicaban a través del imperio, aportes en material de lucha y expansión militar, construcciones importantes y mitologías a lo largo de su territorio, expresión artística como reflejo del alma. La cultura tolteca formó parte de las civilizaciones mesoamericanas. Tuvo conocimientos religiosos y astronómicos, ejercieron influencia en la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como signo de respeto y autoridad. Los toltecas conquistaron muchos pueblos indígenas, aunque su decadencia fue motivo de conquista. Ellos no dejaron de existir, sino que emigraron a otras culturas y les enseñaron conocimientos astronómicos, arquitectónicos, culturales y el arte. A continuación les presentaremos la cultura zapoteca. La evidencia arqueológica indica que su cultura data desde hace 9000 años, donde se establecieron grupos de nómadas en el estado de Oaxaca, año en que se establecieron. Esta civilización alcanzó su mayor esplendor entre los años 200 a.C. y 750 después de Cristo. Su decadencia se inicia entre los años 750 y 1200 después de Cristo, con la denominación de los mixtecas. Definición de zapoteca. El nombre zapoteca es de origen náhuatl y quiere decir el pueblo del zapote, mas ellos se denominaban a sí mismos Viniza, que significa gente que vienen de las nubes. Su ubicación geográfica. La cultura zapoteca es la expresión precolombina del pueblo zapoteco, que históricamente ha ocupado el sur de Oaxaca y en el istmo de Tehuantepec. Organización política. Fue esencialmente teocrática, aunque posteriormente adquirió carácter militarista. El pueblo estaba gobernado por Goquitao o rey, que era auxiliado por los sacerdotes y militares. Podría decirse que regía un estado monárquico, pero en realidad funcionaban bajo normas teocráticas. Su economía.
Los zapotecos y los chantinos eran tradicionalmente agricultores y la mayoría todavía lo son. Sin embargo, también realizaban otras actividades. Los zapotecos de la región del Istmo viajaban al norte para vender su joyería de oro hecha a mano. Arte zapoteca. Una de sus artes era el barro negro de San Bartolo Coyotepec. El arte popular oaxaqueño constituye en uno de los principales atractivos turísticos por su riqueza, calidad, variedad y precios. Su inspiración es claramente cotidiana. De esta forma, la artesanía oaxaqueña cumple un doble cometido: el producir objetos de utilidad práctica y otros solo decorativos. Su religión zapoteca. Los sacerdotes regulaban ritos religiosos que en ocasiones incluían sacrificios humanos. Eran politeístas y su principal divinidad era Cosijo, dios de la lluvia. Su dios principal se llamaba Xipetotec. Cultura zapoteca. La cultura zapoteca tenía aproximadamente 15 lenguas diferentes. En su léxico, familia representaba la unidad básica y social de los zapotecas, en donde cada persona, de acuerdo con su sexo, le correspondía realizar una determinada actividad. Desarrollaron un sistema logofonético de escritura que utilizaba un carácter individual para representar cada sílaba del lenguaje. Principales dioses de la cultura zapoteca. Uno de sus principales dioses era Pitao Cosijo, el dios del trueno y de la lluvia. Otro era Pitao Cosobi, maíz tierno. Otro Coquiché, el increado. Xonaxi Quecuya, dios de los terremotos, y Coquibecelao, dios de los muertos. La arquitectura zapoteca. Entre su arquitectura podemos encontrar las plazas sobre plataformas, es decir, una sucesión de plazas, plataformas que constan 3 edificios. La arquitectura de las tumbas descubiertas en Monte Albán simula la fachada de los grandes templos, de tal manera que su entrada está decorada con cornisas y tablas, y sobre la puerta se abre habitualmente un pequeño nicho en el cual se colocaba una urna o un incensario, comúnmente decorado con el rostro de alguna divinidad. Edificación de columnas en sus construcciones. Los zapotecas son admirados por la maestría con que trabajaban la piedra, especialmente en los diseños decorativos, que se abundan en su arquitectura. La arquitectura del periodo final de esta cultura se caracteriza por una profusa decoración, tipo mosaico, tableros y grecas. Con estilo indiscutiblemente zapoteco, los basamentos piramidales son 2 y 3 cuerpos, con un templo en la cima. Tienen además enormes escalinatas centrales, delimitadas por alfardas. Tablero escapulario es una variante local de la combinación de talud y tablero. Expresión artística como reflejo del alma de los zapotecas. Estas personas eran muy creativas y habilidosas, ya que sus necesidades los llevaron a que fueran grandes agricultores y muy talladores de piedras para sus edificaciones y decoraciones. Las mujeres eran tan soberbias que su vestimenta y sus joyerías eran demasiado lujosas. Y bueno, esto sería todo sobre la cultura zapoteca. A continuación les presentaremos la cultura mixteca. Mi nombre es Cañero Leiva Arturo, les voy a hablar sobre la cultura mixteca. La cultura mixteca, también conocida como civilización mixteca, fue una cultura arqueológica prehispánica correspondiente a los antecesores del pueblo mixteco, que tuvo sus primeras manifestaciones en el preclásico medio mesoamericano y que concluyó con la conquista española en las primeras décadas del siglo XVI de la era cristiana. El territorio histórico de este pueblo es la zona conocida como la Mixteca, una región montañosa que se encuentra entre los actuales estados mexicanos de Puebla, Oaxaca y Guerrero. El origen de los mixtecos. La mitología mixteca comparte muchos elementos con el resto de las tradiciones mesoamericanas. Al igual que en el caso de los mexicas o los mayas, los mixtecos también creían que vivían en la era de un quinto sol y que antes de su tiempo el mundo había pasado por una serie de creaciones y destrucciones. De la cultura mixteca. La región donde la civilización mixteca se asienta es conocida como la región mixteca. Hay 3 zonas que se forman en la región mixteca: Mixteca Baja, zona noroeste del estado de Oaxaca y suroeste del estado de Puebla; Mixteca Alta, noroeste del estado de Guerrero y oeste de Oaxaca; Mixteca de la Costa, correspondiente a la Costa Chica, que es dividida entre 2 estados, el estado de Oaxaca y Guerrero. Economía mixteca. La principal fuente de la riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban maíz, chile, frijol, calabaza y demás, cultivaban cacao y algodón. En menor medida practicaban la pesca, la recolecta de frutos silvestres y la cacería. Se dedicaban a la ganadería, actividad con la que lograban domesticar diversas especies de animales, como el guajolote, un tipo de pavo tipo doméstico.
Desarrollaron gran habilidad para trabajar metales como el oro, que tenían un valor sagrado porque lo consideraban el excremento de los dioses. Algunas hipótesis sostienen que la cultura mixteca podría ser la precursora de la metalurgia en Mesoamérica. Además del manejo de los metales, utilizaban huesos o cerámicas para elaborar esculturas. Arte mixteco. Los pueblos mixtecos se distinguieron por el arte rupestre y por sus artesanías, en especial la cerámica hidrocromática, que tenía varios colores, como el naranja, el negro, rojo, blanco, gris, azul y el lila. Para teñir tantas la cerámica con telas usaban la cochinilla, un parásito de la planta del nopal que tenía un intenso color rojo. La escritura mixteca. La cultura mixteca empleaba un tipo de escritura basada en símbolos e imágenes, con la que se registraron varios acontecimientos históricos como las batallas, guerras y alianzas y mitos precolombinos. Esos manuscritos realizados sobre piel del venado o corteza de árbol recibieron el nombre de códices. Los más reconocidos son el Código de Bodley, contiene escritos genealógicos recientes a la llegada de los españoles. El Códice Souche-Nuttall expresa tanto las genealogías como las alianzas militares mixtecas. En la actualidad se encuentra en la Biblioteca Británica del Reino Unido. El Códice Vivonensis Mexicaus se conoce también como el Códice de Viena. Su creación data de cerca del siglo XI y es un registro genealógico de varios rituales mixtecos. La religión mixteca. Los mixtecos practicaban una religión politeísta, es decir, que creían en varios dioses. El principal dios era el dios del sol, pero también adoraban al dios de la lluvia, al dios del agua, al dios de la fertilidad o la multiplicación y al dios de los cazadores. Construyeron templos en cuevas o cumbres y el principal fue el Apoloa. Allí rendían ofrendas como muestra de fidelidad a los dioses, que consistían en un sacrificio de animales o de sangre, orejas, lengua o de humanos, que colectaban en sectas durante las ceremonias. También realizaban rituales de fuego y juegos. El juego de las pelotas mixteco era un tipo de entretenimiento de carácter religioso que significaba la entrelucha entre poderes. El campo de juego representaba el cielo y la pelota representaba el sol. Los rituales festivos podían durar varios días, en los que realizaban bailes y rituales de comida. El tradicional festejo era el Día de Muertos, que resulta en una herencia del pueblo mixteca que se practica en la actualidad en el territorio mexicano. Cultura mixteca. La ciudad más importante de los mixtecas fue Mitla, que destacaba por la decoración de sus edificios, elaborados con mosaicos de piedra perfectamente recortados y ensamblados formando largas filas de grecas, elementos que se hace de estos palacios de las más situosas habitaciones del mundo prehispánico. Mitla surge en una época muy temprana, pero adquiere su máxima importancia hacia el año 1300 después de Cristo, cuando los españoles llegaron al sitio. Los edificios seguían habitados y cumplían su función de centro político y religioso. Los zapotecas son admirados por la maestría con que trabajaban la piedra, especialmente con los diseños decorativos que abundan en su arquitectura. Los bajorrelieves y las pinturas murales constituyen algunos de los fragmentos más preciosos del arte prehispánico de México. Destacan especialmente los diseños de guerrero y cautivos, y que señalaban la importancia de los científicos bélicos en la sociedad. Cabe mencionar los diseños denominaban danzantes, que presentaban personajes en actitud de sacrificio y sometimiento. La arquitectura del periodo final de esta cultura se caracteriza por una robusta decoración tipo mosaico, tableros y grecas. Y en las imágenes que están a un costado podemos observar toda la arquitectura. En la última podemos ver, como decía, que las grecas perfectamente recortadas con piedra hacían ese diseño como un mosaico. Y bueno, aquí podemos ver todo lo que es la expresión artística como reflejo del alma de la cultura mixteca.